la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la apostasía, ¿cierto? De cómo Dios mira realmente al apóstata. Eh, Vimos, ¿cierto?, que este hombre o esta persona sabe que está en contra de Dios, ya, al rechazar a su hijo, afrenta al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo. Vimos que sabe quién es Dios, que sabe lo que dice el Evangelio, sabe lo que Dios ha dicho los primeros 10 capítulos de Hebreo acerca de la exaltación y la supremacía del Señor Jesucristo. O sea, es una persona que tiene el conocimiento, ¿ya? El conocimiento de Dios, de la verdad, del Evangelio. Recuerden que conocimiento no significa salvación. Yo se lo he mencionado muchas veces. Conocimiento no significa que sea una persona salva, que sea una persona, ¿cierto?, a lo mejor iluminada por el conocimiento, iluminada por lo que es el Evangelio de Cristo, pero no pasa más allá. Sabe que Él, ¿cierto?, es el resplandor de la gloria de Dios, sabe que es el creador de los cielos, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, pero llega solamente hasta ahí. Sabe que Cristo se hizo hombre y no se avergüenza, como dice Hebreos también, de llamarlos sus hermanos. Eh, Tiene el conocimiento que Jesucristo está a la diestra del Padre como nuestro mediador intercediendo por nosotros. Sabe que Cristo tomó sobre su carne nuestros pecados de cada uno de nosotros, de los que habríamos de ser salvos por la voluntad de Dios. Tiene entonces todo ese conocimiento, hermano, pero le falta, ¿cierto?, la iluminación del Espíritu. Le falta que Dios lo tome, lo transforme, lo cambie y lo lleve por un camino nuevo, una vida nueva. Y ese es el punto, ¿cierto? Porque podemos ser iluminados, qué lindo que la alabanza, como siempre les digo, les vuelvo a repetir, ir a un servicio, que por aquí han pasado muchas personas así que les gusta mucho la iglesia, el canto, la liturgia, etcétera, pero después no vuelven. ¿Por qué? Porque son personas que son movidas por su carne, por sus emociones, que quieren buscar algo, ¿cierto? Recuerden que el espíritu, la persona en sí, intrínsecamente tiene ese deseo de buscar algo más allá, el conocimiento. ¿Sabe que hay algo más allá? Que nosotros sabemos obviamente que es Dios, pero ellos saben que hay algo más allá, también lo llaman Dios, pero es un Dios a la conveniencia de ellos, que lo buscan por los panes y los peces. Al contrario de los que hemos sido salvados, hemos sido renovados para el arrepentimiento por medio de la sangre de Cristo, que lo vamos a estar viendo, ¿cierto? Porque el fruto va a demostrar quién realmente somos nosotros, en qué estado está nuestro espíritu, en qué estado de espiritualidad estamos cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Entonces, al apóstata, Dios le dice, ni en la venganza yo daré el pago. Hablamos acerca de cómo él reaccionaría o cómo tú reaccionarías cuando hablamos de pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto. Eso no lo puede hacer un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no puede pisotear al Hijo de Dios y no puede tener por inmunda la sangre del pacto. Al contrario, la sangre de Cristo es, ¿qué cosa? Es preciosa para nosotros, para los que le amamos. Y le amamos pues, obviamente porque Él nos amó primero. Entonces Dios ve al apóstata, hermano, eh, al que pisotea a su hijo, al que insulta al Espíritu, y ve a esa persona y le dice, déjamelo a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a vengar a mi hijo, yo voy a vengar a aquel que está teniendo por inmunda la sangre del pacto. El sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz lo tiene por inmundo. Entonces yo le daré el pago, dice Dios. Por eso dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, hermano. Es algo terrible, es algo que eh, tenemos la gente del mundo que no cree, pero tenemos a estos otros que sí que vieron, gustaron de la gloria de Dios, pero decidieron dejarlo. No lo necesito, no me sirve, no necesito ir a la iglesia, no necesito a Cristo, no necesito a Dios, no necesito nada de eso. Ese recibirá un castigo peor de aquel cierto que vive en ignorancia en el mundo y que no le importan las cosas de Dios. Pero es diferente, cierto, al que ha tenido la iluminación del Espíritu y ha decidido rechazar enérgicamente a el Hijo de Dios y su sacrificio y su sangre. Entonces Dios, que Él, y este es un punto clave, hermano, Dios derramó toda su ira sobre su Hijo.
Y eso deben tenerlo ustedes claro, para que todo aquel que en él cree sea salvo. O sea, para todo aquel que el Padre después le iba a entregar al Hijo. Que son ciertos los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, los que el Padre entrega a su Hijo para salvación, para preservación. Entonces Él derramó toda su ira sobre su propio Hijo, hermano, sobre su propio Hijo, por amor de nosotros. ¿Cuánto más, cierto, aquellos que rechacen aquel sacrificio? Entonces cuando alguien rechaza al Hijo, Dios toma toda esa ira y la derrama sobre ese incrédulo. Piensa en el poder de Dios, hermano, enfurecido. Piense en Dios enfurecido. El otro día conversamos con mi esposa y hablábamos acerca de esto, de cuán, de nuestra perspectiva de Dios que es tan finita, hermano. Es tan finita porque nosotros hablamos de la ira de Dios y no nos podemos imaginar la ira de Dios. Porque ¿qué es lo más terrible que ha sufrido usted en su vida? Comparado con la ira de Dios, recuerden que en el antiguo pacto Él mataba pueblos enteros a filo de espada. Y eso podría ir en contra, ¿cierto?, de decir que Dios es un Dios misericordioso, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros medir esa ira, la ira de Dios? ¿Por qué? Porque nos hemos creado un Dios buena onda, ¿cierto? Un Dios que está, que lo tengo ahí, que es mi amigo. Y eso es lo que nos ha enseñado la iglesia, hermano, que, claro, la Biblia lo dice, ¿cierto? Que Él dice que somos sus amigos, somos sus hermanos, somos coherederos con Cristo, pero no significa que Cristo, ¿cierto?, sea un ser que yo deba respetarlo de manera en sumo grado, ¿cierto?, sin ningún tipo de tabú ni nada por el estilo. Al igual Dios, claro, Dios sí es nuestro Padre y nos llama como hijo para tener esa relación como padre e hijo, pero, sí, pero hay un límite, ¿cierto? Yo con mi hijo no somos compadres. Nos tradeseamos de repente, tiramos bromas, pero él sabe que hay un respeto con su padre, al igual que los hijos yo creo piensan lo mismo. Y uno, ¿cierto?, que ya siendo ya viejo, sabe que hay un límite con los padres, que hay un respeto que debe estar siempre ahí. No porque crezcamos, porque seamos personas más, adultas o maduras, o a veces más maduros que nuestros padres, nos vamos a tratar mal o nos vamos a tratar de forma despectiva. Entonces debemos, hermanos, conocer el límite y que servimos a un Dios que es el creador de todo el universo. Aunque nuestra cabeza no nos da, hermano, como para pensar eso. No nos da para pensar en la ira, en la gran ira de Dios. Entonces pensar en un Dios enfurecido, el mismo que creó, cierto, todas las galaxias con solo su palabra, con su palabra cuando estuvo en la creación junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. Entonces qué horrenda cosa es caer en manos de este Dios vivo. El Dios omnipotente, todopoderoso, imagínenselo, airado contra su adversario. Imagínate un round con Dios, espiritualmente hablando. No aguantaríamos nada, ¿cierto? Si el solo hecho de estar en su presencia, las personas caían fulminadas, caían muertas, estando solamente en la presencia de Dios. Entonces eso, hermano, debería ponernos a nosotros a temblar, a pensar, a meditar, cada día de nuestra vida, a cada instante. Conversábamos con mi esposa también y hablábamos acerca de venir a la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es qué piensas tú de venir a la iglesia? La mayoría de las personas, hermanos, vienen a la iglesia porque quieren recibir algo. Vienen a la iglesia porque quieren recibir algo, algún beneficio, alguna dádiva de Dios, alguna bendición, ¿cierto? Como Jacob, y pues empezamos a filosofar ahí medio errado. Como Jacob peleó, ¿cierto?, con Dios, yo también voy a ir a pelear con Dios para que me dé su bendición. Dios nos creó, hermanos, para alabanza de su gloria. Entonces, ¿a qué debo yo venir a la iglesia? A adorar. Cuando yo vengo a la iglesia vengo a entregar algo, yo no vengo a recibir, hermano. Recuerden que eso son solamente algo que Dios entrega por su gracia, son cosas añadidas. Pero Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Y la alabanza es en cualquier circunstancia. Esté triste, esté feliz, esté cansado, lo que sea, usted viene a alabar al Señor. Y eso guárdelo en su mente,
lo que es la adoración, porque es de lo que vamos a estar hablando ya yo creo del próximo domingo, acerca de la adoración verdadera. Para que usted tenga un concepto, hermano, no errado de lo que es la adoración a Dios, sino que cuando llegue a este lugar, llegue con una disposición eh, y una adoración correcta también. Porque hay adoración, ¿cierto?, que a Dios, que a nosotros nos parece correcta, pero para el Señor es abominación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también por ese lado. Porque queremos estar adorando de manera correcta, pero no lo estamos haciendo. Así que eso lo vamos a estar viendo, ¿cierto?, más adelante. Entonces, no nos gusta hablar de la ira de Dios, ¿cierto? Preferimos hablar del amor de Dios, mucho mejor. Preferimos hablar del buen pastor, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El buen pastor es que nos preserva. Ahí, ¿cierto? Aleluya, gloria a Dios, qué rico, sí, mi pastor me preserva. No depende de mí la salvación, sino que Él me preserva y depende solamente de Él, teniendo, ¿cierto?, siempre el buen concepto, la buena idea de lo que es que Él es nuestro buen pastor. Pero es necesario, hermano, y saludable pensar en la ira de Dios. Es necesario y es saludable pensar en la ira de Dios, porque siempre pensamos en un Dios bueno, ¿cierto? En el Dios que nos bendice, en el Dios que quiere todo lo bueno para nosotros, pero no pensamos en ese Dios que es fuego consumidor. Entonces, cierto que Dios es amor, es misericordia, y para nosotros, cierto, no creemos que no va a haber ninguna condenación para los que estamos en Cristo, y no la hay. Solamente vamos a recibir amor de parte de Él. Pero jamás debemos olvidar quién es nuestro Dios. Y hay un atributo que Él lo remarca 3 veces, que Él dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué, hermano? Porque Él no tiene nada que ver con el pecado. Absolutamente nada que ver con el pecado. Por eso Él es 3 veces santo. En Él no hay mancha. En Él dice la palabra que no hay cambio de variación. Él es un Dios que no cambia, incambiable, un Dios omnipotente. Y el atributo que más resalta, ¿cierto?, es la santidad de Él. Hebreos 12:29, Dios es un fuego consumidor. Entonces ese fuego, como lo personificamos, ¿cierto?, el domingo anterior, es un fuego abrasador que está esperando al adversario, está esperando, ¿cierto?, a que ese apóstata llegue al infierno para ser devorado por el fuego, el adversario. Así terminarán los adversarios de Dios, y en particular los que han escuchado y le insultan. Dice: el Señor juzgará a su pueblo, limpiará su era y quemará la paja en el fuego inextinguible. Entonces el juicio, perdón, será mayor para los que conocen la verdad y la abandonan. El apóstata. Yo quiero que tenga claro el concepto de ese apóstata, hermano. ¿Ya? Y si no lo tiene claro, que podamos entenderlo, que si tienen duda de algo, poder explicárselo de mejor forma. Porque a veces nos confundimos y pensamos, si yo estoy en la iglesia y a lo mejor me voy de la iglesia y después vuelvo, y son puntos diferentes, hermano, porque el apóstata, vuelvo a repetir, es una persona que solamente recibe el conocimiento y lo acepta, que acepta que hay un Dios, que acepta que hay un Cristo, que acepta que va a haber un juicio, pero aún así no necesita todo esto. Lo conoce, pero se va. Nosotros conocemos, ¿cierto? Conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, pero hay algo que marca la diferencia. Y la diferencia es que Dios te llama. Tú no viniste por sí solo, ¿recuerdan que lo vimos? Él te atrajo a Él, Él te jaló, Él te tiró, Él te trajo a este lugar. Y Él puso su espíritu en ti, y por eso tú ahora estás aquí, por eso. No porque tú has querido, porque te dio la gana o tu voluntad, no, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Lo hemos estudiado, lo hemos leído. Así que eso debe usted tenerlo claro para que no se confunda con respecto al tema de la apostasía. Por supuesto, una persona que nunca ha conocido el Evangelio tendrá que morir, ¿cierto? Tendrá que ser juzgada y tendrá obviamente que ir al infierno. Eso es lo que hemos venido viendo también durante todos estos meses o un año más o menos, en que todos van al infierno. ¿Ya? Todos merecemos el castigo, que es el juicio de Dios, todos lo merecemos. Pero unos pocos hemos recibido la gracia de Dios y estamos en este lugar. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Eh,
Entonces nadie recibe injusticia. Por eso cuando algunos dicen, no, que Dios es injusto porque ¿por qué elige a uno nomás? Y no eligió a todos mejor. Porque todos pecamos y estamos destituidos y vamos rumbo al infierno, pero Dios aplicó la misericordia a algunos pocos. ¿Por qué? Otra vez, es puro afecto de su voluntad. En Romanos 1 y 2 afirma que Dios se revela lo suficiente en la creación y en la conciencia humana. Sabemos que hay una creación hermosa, maravillosa. Yo siempre les hablo y me encanta el mar y veo su grandeza, su infinidad y cómo podemos pensar, ¿cierto?, que no hay un creador detrás de todo esto. Las montañas, las grandes montañas, cómo se formaron, la naturaleza, la perfección, hermano, la creación, los animales, las aves del cielo, todo, la perfección que Dios ha hecho. ¿Cómo eso puede salir de un desorden? Imposible. Dios nos muestra la creación por medio de Él. Se nos revela a nosotros por medio de su creación. Entonces revela lo suficiente para condenar y hacer culpable a todo hombre. Pero no hay comparación entre el juicio de esa persona, ¿ya? O de una tribu lejana que a lo mejor nunca escuchó hablar de Cristo, nunca escuchó hablar del Evangelio, va a recibir el infierno, ¿cierto? Y el que recibe el mismo pago, ese mismo castigo, será mucho peor porque él ya conoció acerca de Cristo, sabe quién es Él, no es un ignorante. Mientras más luz rechaces, más condenación recibirás. Y Dios ha reservado una ira muy particular para los que rechazan a Cristo. La ira santa de Dios es incalculable, ilimitada e infinita. Por eso habla que el infierno es un castigo eterno, hermano. O sea, es boleto solamente de ira, no hay vuelta. Y es eterno, es para siempre. Donde el gusano dice nunca muere. ¿Por qué? Porque es una muerte constante que va a tener el pecador que va al infierno. Así como cantamos mucho, cierto, del amor infinito de Dios, que también hablábamos de esto en la mañana, del amor infinito de Dios, de las canciones, de la alabanza de Dios, cantemos también de la ira de Dios, de la santidad de nuestro Dios. Porque vuelvo a repetir, nosotros muchas veces, mi esposa decía, la mayoría de las alabanzas son, cierto, para dar gracias a Dios, para dar gracias por lo que hemos recibido, pero cuando exaltamos al Señor, cuando le damos cierto ese verdadero sentido a la oración, a la adoración, que es adorar a Dios, a eso hemos venido. Dar gracias también podemos dar, pero lo principal es adorar a Dios, la adoración. Y, y cómo hago esto yo. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermano. Eso es lo que vamos a estar estudiando también. Y todo el tema acerca de lo que es la alabanza, yo le comentaba a mi esposa que la alabanza debería ser salmónica, solamente salmos. Pero se nos metió, ¿cierto?, el mundo en la música y ya, bueno, todos sabemos ya la historia de las canciones, alabanzas, que muchas veces inclusive se pueden hasta dedicar entre hombres. Entonces, cuando yo canto los salmos, si usted, no sé si ha leído el libro de los salmos, David y los otros salmistas, Moisés, adorando al Señor. Adorando. ¿Por qué? Por la victoria, por la liberación, porque has estado conmigo. Y toda la alabanza y toda la gloria siempre es para Él. Moisés nos pregunta en el libro de los Salmos, el 90:11, hablando a Jehová, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? O sea, ¿quién conoce? Es una pregunta retórica. Nadie. Nos pregunta, ¿es posible conocer el límite de la ira de Dios? ¿Será posible? Es imposible. Por eso es retórico. Es imposible sondear sus límites. Entonces, ¿es posible temer a Dios acorde con la fuerza de su indignación? La respuesta es imposible. Nadie teme a Dios como lo haría si pudiera entender la furia y la ira de Dios. Usted puede decir, cierto, yo temo a Dios, pero ¿cómo lo temo? ¿Dónde está tu temor? ¿Cómo lo demostramos? El pueblo de Israel, cierto, le dijo a Moisés en el desierto, el pueblo de Dios le dijo a Moisés en el desierto, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todos a una, todos. ¿Y qué hicieron? Lo contrario, no lo hicieron. Entonces nosotros a veces podemos, hermano, intentar o querer adorar o querer estar ofreciendo una adoración al Señor, pero no lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo de manera correcta. Caemos muchas veces en la rutina, en lo metódico.
que ya deberíamos llamarnos iglesia metodista, casa de su presencia. Porque caemos en eso, hermano. Y eso es lo que no debemos hacer, caer en lo metódico, caer en siempre lo mismo. Que el domingo, que la iglesia, que la palabra, el pastor, y ya después nos despedimos, nos vamos. ¿Qué pasa en la semana? ¿Qué pasa desde el día lunes en adelante? O del domingo, después que sales de acá de la iglesia. ¿Qué pasa el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado? ¿Qué pasa en tu vida, hermano? ¿Atiendes a Dios? ¿O somos un grupo de martos y martas que de lunes a sábado, ¿cierto? Somos los martos y el domingo ya ahí nos transformamos y somos María. Y preferimos la mejor parte, que es estar en la iglesia, que no está mal, es lo correcto, es lo que Dios quiere, que nos congreguemos como hermanos. Pero lo importante, hermano, es la semana. ¿Qué hacemos en la semana? Tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación? ¿Tienes tu devocional? ¿Tienes tu oración? Y eso, hermano, te va a llevar si tú tienes esa relación con Dios, te va a llevar a una vida mejor, vida plena. En el fondo, hermano, es eso. Dios nos llamó para alabanza de su gloria y nosotros andamos preocupados de todo menos de alabar a Dios. Preocupados de hacer dinero, preocupados, ¿cierto?, de nuestros tiempos libres, preocupados de todo, menos de adorar a Dios. Y nos atrapa, hermano. Si yo no le estoy hablando que ustedes, no, todos, a todos nos pasa, hermano. Lo reconocemos, ¿cierto? Decimos, sí, muchos pueden estar ahí en su mente diciendo, sí, pastor, amén, amén, aleluya, sí, sí, Señor, sí. Pero llega el día lunes y no pasa nada, pues. O sea, reconocemos, pero no corregimos. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Tenemos vida, tenemos salud. Bueno, algunos tienen mejor salud que otros, pero mientras estemos vivos, podemos hacerlo, hermano. Podemos corregir, podemos hacerlo. Entonces nadie puede temer a Dios, hermano, como lo haría si pudiera entender la furia y la ira de Dios. Nadie teme a Dios como debe temerlo, en verdad. Jesús es Dios diciéndonos eso. Nadie le teme como debe. Nadie. Entonces cuando uno insulta al Hijo de Dios y desprecia su sacrificio, cae en las manos del Dios vivo. Sin ninguna duda, va a caer en manos de Dios, hermano, por rechazar a Cristo. Por eso dice otra vez, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es terrible, ¿cierto?, cuando leemos pasajes así, que Dios va a castigar a los incrédulos, a los apóstatas en el infierno. Y la verdad es que a veces no aguantamos un pensamiento así por mucho tiempo. ¿Por qué el castigo? ¿Por qué el infierno? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué no muerte eterna? En el limbo, que no sepa nada, murió, y el muerto es muerto. Y nuestra mente finita nos lleva a eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué el infierno? ¿Por qué tiene que sufrir la persona? De vuelta, pisoteó a su hijo. Yo creo que si uno va y le quiere prender fuego porque le hicieron algo a tu hijo, no sentirías culpa, ¿cierto? Lo merece. Entonces eso habla acá el Señor, hermano, que ese pago será inevitable. Y nuestra mente, ¿cierto? Pero ¿por qué tan? Si yo fuera Dios, Él va a ser Dios. Entonces, si somos honestos, es que duele, ¿cierto?, ese pensamiento. Primero porque rompe nuestro concepto de un Dios simpático. Rompe el concepto, la idea de ese Dios simpático, Dios amor, Dios te ama, Dios quiere bendecirte, Dios, ¿cierto? Dios el que da. Dios quiere dar todo. Entonces rompe ese concepto de nuestro Dios simpático. Y agradable también, ¿cierto?, que hemos fabricado en nuestras mentes. Fabricado. Por eso, hermano, es importante que usted lea la Biblia, porque así usted no se va a andar fabricando dioses que no existen, sino que va a conocer al verdadero Dios y se va a sorprender de quién es Dios. Se va a sorprender cuando usted lo conoce verdaderamente quién es Él. Y mayor aún, ¿cierto? Nos podría quebrantar mucho pensando en nuestros hijos inconversos, que a lo mejor no son cristianos, nuestros padres, familiares, tíos, abuelos, amigos incluso, que no creen. Porque el día de mañana inevitablemente irán al infierno, porque eso es lo que dice la Escritura, eso dice la palabra. Y cuando pensamos en el infierno incluso nos parece injusto, ¿cierto? Injusta una eternidad en el fuego, horrendo que nunca se apaga. Nos parece exagerado.
Y eso demuestra que nosotros somos tan pecadores que ni siquiera comprendemos lo que es la justicia. Tan pecadores que ni siquiera comprendemos lo que es la justicia, ni siquiera comprendemos lo que es la santidad divina. Por eso Dios lo muestra de esa forma, hermano. Porque nosotros no podemos entender ese concepto de santidad de Dios. Nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Ya santo, sí, apartado, haciendo las cosas que no hace el mundo y haciendo lo que dice la Escritura. Ya yo soy santo, Dios me apartó. Pero es una palabra mínima, es comparada a la santidad, a la chequinada de Dios que habla en el Antiguo Testamento. Y no se esfuerce porque no vamos a poder entenderlo nunca, hermano, hasta que estemos en la presencia de Dios. Por eso yo el otro día les decía que no necesitamos entender a Dios, necesitamos conocerlo. Y Él hace como Él quiere, como Él quiere. No te tiene que pedir permiso a ti. Y si tú estás fundamentado en la palabra, estás bien espiritualmente, todo lo que pasa en tu vida, y ya es como una frase cliché, ¿cierto? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esa persona que está bien espiritualmente no anda buscando respuestas, hermano. No anda buscando ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, yo hago lo otro, sino que acepta las cosas tal cual y son y vienen de parte de Dios. Entonces somos tan pecadores que no comprendemos, hermano, lo que es la justicia, ni siquiera la santidad divina. Pero pensar en la ira de Dios es saludable, hermano, para nosotros. Es saludable que usted piense en la ira de Dios porque nos obliga a cerrar la boca y a postrarnos en rostro al piso y adorar a nuestro Dios que es santo. Sin pero, sin, ¿cierto?, el pero en nuestra boca. Y nuestra única respuesta a un texto como este es que nos presenta el fuego del infierno, es decir, Dios, pero yo merezco estar ahí. El pastor Arcis Pro hace un comentario así, creo que se los comenté, y la hablaba de su vida y decía, si el día de mañana despierto en el infierno, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él comprendía que él merecía estar ahí. Pero por la gracia de Dios, él lo salvó y lo rescató. Pero del hecho de él decía, yo soy tan pecador, he cometido un pecado cósmico, conspiración, decía, traición cósmica, contra el único Dios verdadero. Y él entregaba su alma, entregaba su espíritu, decía, si el día de mañana despierto en el infierno, gloria a Dios. No referiré ninguna palabra porque Él es santo, Él es perfecto y Él es justo. Y esa palabra justicia, hermano, es la que también debemos grabarnos nosotros en nuestra cabecita de pollo. La justicia de Dios. Él es un Dios justo. Entonces lo único que podríamos decir nosotros es decir, Señor, sí, yo merezco estar ahí. Si fuera por mí, hermano, si fuera por mis esfuerzos, o por tus esfuerzos, por nuestros esfuerzos, abandonaríamos la confesión. Sin lugar a duda, dejaríamos a Cristo. Lo dejaríamos. Insultaríamos al Espíritu y terminaríamos en la ira de Dios si no fuera por Cristo. Entonces meditar bíblicamente en la ira de Dios nos conduce a clamar a Dios. Presérvanos, ¿cierto? Siempre debemos clamar a Dios que Él nos preserve, hermano, que nos ayude. Que nos ayude, ¿cierto?, a vernos al mundo como sus hijos. ¿Para qué? ¿Para que vean que soy cristiano? No, ¿cierto? Sino para que vean que, para glorificar a Dios y para que no dejemos mal a Dios. Porque en el fondo eso pasa, hermano, porque usted piensa que la gente no sabe que ustedes son cristianos, sus vecinos, la gente de alrededor. Todos saben, hermano. Yo sé que todos saben, porque así es la cosa. Entonces, debemos conducirnos con mucho cuidado. Señor, presérvanos. Señor, domina mi lengua, domina mi carácter, domina mis pasiones, porque no quiero que hablen de ti. Que hablen de mí todo lo que quieran. Mientras sea mentira, no hay problema. Pero si van a hablar en contra tuya por mi causa, ay, ay, ay. Ayúdame, ¿cierto? A la ayuda a pedirle al Señor, perfecciona la obra que comenzaste en mí. Guárdame por tu gracia. Sé que no soy mejor que los que te rechazan. Métase esto también en la cabeza. Hermano, no somos mejor de los que están en el mundo. Somos iguales. Pero tenemos una mente transformada. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No somos mejores que los que te rechazan. Pero te ruego, Padre, sé fiel a tus promesas. Él prometió, ¿cierto?, llevarnos a su gloria. ¿Usted cree que lo va a dejar?
Acuérdese, el buen pastor. Jesús no va a llegar al Padre y a decir, se me perdió una oveja. No sé a dónde quedó. Imposible, hermano. Entonces, por eso debemos tener un espíritu humilde ante nuestro Dios, humilde. Que si existe algún momento en el futuro que entre en mi mente carnal el deseo de perseverar en mi pecado, el Señor, cierto, puede usar esta verdad para aterrorizarme, para ver cómo terminaría yo si permanezco en el pecado, sino que solamente me esperaría la ira y el juicio de Dios. Entonces la santa ira de Dios, hermano, debe dejarnos destrozados y clamar a Dios que nos ayude. El temor de Jehová, ahí comienza todo, el temor de Jehová. Ahí el hombre comienza a clamar a Dios por misericordia y salvación. Por eso que el autor a los hebreos nos amonesta acá, a los que necesitan, cierto, la amonestación para arrepentirse por primera vez, y también a nosotros que debemos seguir arrepintiéndonos cada día. Es un arrepentir continuo, hermano. Si usted y yo somos pecadores, ya eso no hay duda, ya lo tenemos más que claro. Pero aquí la verdad es que debemos cada día llevar nuestras rodillas al piso y conversar con Dios. Conversar con Él. Siempre les digo, no empiece una oración repetitiva, rutinaria. Converse con Él. Converse, dele gracias. Me tomé un café en la mañana, Señor, gracias, viene de su parte. Me comí un sándwich, viene de tu parte, de tu mano, Señor. Todo lo recibo de tu mano. Señor, ahora en la mañana voy a salir, tengo que hacer tal y tal cosa, acompáñame, guárdame, ayúdame, dame fortaleza, cuídame. Úsame si me vas a usar para tu gloria. Y no entrar, cierto, en vanas repeticiones. Comunión solamente con Él. Entonces acá nos amonesta que necesitamos arrepentirnos siempre, a cada instante. El autor de Hebreos, hermanos, sabe que la vida cristiana es difícil y que todos necesitamos una buena cachetada de repente. Un buen, cierto, tu vara y tu callado me infundirán aliento, un palo por detrás de la oreja. Necesitamos eso, hermano. Pero ojo, para darnos cuenta de que estamos mal, sí, para darnos cuenta que necesitamos cambiar a veces nuestra manera de pensar, pero hacerlo. Hágalo, hermano. No se quede ahí en el letargo, sí, tiene razón, pero todavía no. Necesitamos la exhortación, hermano. ¿Para qué? Para despertarnos de nuestra apatía. Despertarnos. Despertar de ese sueño, ¿cierto? Ya seguir y seguir a Cristo, seguir poniendo los ojos en Él, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque caemos en el relajo muchas veces. Caemos en el relajo espiritual y todo va bien, todo marcha bien, entonces caemos en ese letargo. Y interesante, ¿cierto?, que el autor a los Hebreos, en el 10:39, está convencido de que su audiencia es salva. Él está convencido de que la audiencia es salva, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Después que hace toda esta exhortación, él dice, pero nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros no somos de los que retroceden. ¿Retrocedemos a veces? Sí. Pero no para perdición, hermano. No para perdición, sino que para preservación del alma, o sea, para salvación. Ahí nos muestra y nos da el panorama completo, nos dice, sí, pero ustedes, Dios los llamó, Dios los trajo, Dios los santificó, Dios los va a preservar, y esos somos nosotros, los que no retrocedemos para perdición, porque tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Y precisamente no somos de aquellos que retroceden porque cuando escuchamos la exhortación de perseverar, escuchamos, pedimos ayuda y nos acercamos a nuestro buen pastor. No nos quedamos ahí, sino que buscamos ayuda. Necesitamos buscar ayuda, hermano. A veces no podemos solos. A veces usted puede tener una batalla espiritual o luchas espirituales que no puede solo. ¿Qué tiene que hacer? Buscar ayuda. Somos todos hermanos. ¿Cierto? Y tenemos el deber de ayudarnos unos con nosotros. Yo siempre le he ofrecido mi ayuda, siempre. Cuando tengan problemas, lo que sea, yo siempre voy a estar ahí para ayudarlos. No soy Dios, obviamente, pero sí voy a poder ayudarlos en lo que yo más pueda hacer.
Entonces, y ese es el propósito de la amonestación, hermano, que se convierte en un medio que Dios usa para preservarnos, nos amonesta. Somos salvos, sí, pero nos amonesta y nos dice, mira, el infierno, mira lo que están haciendo esto, mira, viene un juicio, viene una condenación, hay un infierno, hay demonios, tenemos luchas espirituales, pero ustedes, ¿cierto? Sí son salvos, ustedes sí van a tener esas luchas, pero de otra forma, porque yo estoy con ustedes. Entonces Dios siempre preserva, siempre perfecciona la obra que comienza en nosotros, pero Dios usa medios para esto, siempre lo va a usar para ver de qué está hecho, de cartón piedra, cartulina, de chicle, de piedra, de acero, de oro, y ahí es donde vienen las pruebas, ¿cierto? Ahí es donde viene lo fuerte de nuestra vida. Entonces cuando uno de sus hijos comienza a irse a la deriva, le amonesta, Dios lo amonesta, le recuerda que la apostasía es un rechazo permanente y personal. Así que debemos prestar atención y no solamente a nuestras vidas, sino a las vidas de los demás en la iglesia, a nuestros hermanos, a la congregación. Hebreos 12 dice, mirad hermanos que no haya ninguno entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto, que se dice hoy. Esa palabra hoy es una palabra tremenda, hermano, porque habla acerca de la salvación, acerca del consejo de Dios que es diario. Cuando uno predica, cuando uno habla, cuando uno predica el Evangelio, la salvación es hoy, en ese momento, en ese instante. Y el día de mañana, misericordia nueva, gracia nueva, ese día es hoy. Entonces, mientras haya vida, hay salvación. Entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué esto? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno endurezca su corazón por el engaño del pecado. Que nadie de aquí regrese al mundo. La apostasía, hermano, es real. Por eso debemos animarnos los unos a los otros siempre. La oración del justo, siempre les digo yo, puede mucho. Acerca de la oración del justo, acerca de la salvación, de las peticiones espirituales, no materiales, espirituales que debemos tener nosotros siempre por nuestra familia inconversa, por aquellos que aún no han llegado al Evangelio, que Dios los pueda salvar. Nada es imposible para Él. Él lo puede hacer porque recién leímos, mientras que se diga hoy. Todos los días es una oportunidad, hermano. Todos los días. Entonces no nos rindamos, hermanos, sigamos adelante, no perseveremos en el pecado. Y si alguno piensa que es algo exagerado todo esto, ¿cierto? Exagerado y decir, no, no importa, voy a seguir un poco más en mi pecado, me voy a ir de la iglesia por un tiempo y después vuelvo, antes de morir, cuando ya esté medio, y ahí vuelvo y ahí me arrepiento. Y hay gente que piensa así, hermano. Y nada más equivocado, un pensamiento tan erróneo, hermano, que llega a dar lástima por aquellas personas porque dicen, cuando esté a punto de morir, ahí me voy a arrepentir. Pero mientras voy a vivir mi vida como se me dé las ganas, mi vida loca, y luego regreso, no hay problema. Y la palabra es clara que nos dice que si tienes ese pensamiento, en primer lugar no eres cristiano y en segundo lugar no vas a regresar nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca fuiste. Te vas a encontrar en la misma condición que Saúl, en Hebreos 12:17, que encontró que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Fue demasiado tarde, ya no pudo recibir la bendición. Entonces Cristo, hermano, siempre va a recibir al pecador que cree en Él. Siempre. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo. Y el que a mí viene, ya implícito, ¿cierto? Dios lo envió a Cristo. Ahí tienes otro regalo. Y van llegando todos los días regalos para Él. Y Él dice, vienen a mí y yo no los echo fuera porque son de mi Padre. Y mi Padre me los envió. Pero tú puedes endurecer tanto tu corazón que cruzas una línea desde donde no hay vuelta atrás. Y ya no hay manera de que tú llegues a Cristo. Si insistes en pecar, si tú abandonas, ¿cierto? A Cristo, la iglesia, pronto llegarás al punto en que es imposible que regreses. Y a mí se me vienen a la mente muchas personas, hermanos, que yo conozco. No las voy a nombrar, obviamente, pero muchas personas que alguna vez confesaron la fe en Cristo y ya no están. Y es lo que nos habla Hebreos, ¿cierto? Que es muy claro, muy enfático. Que gustaron el buen gusto, ¿cierto? De la palabra de Dios, de todo, pero después se fueron, solamente gustaron. Por eso hay que arrepentirse hoy. Hoy es el día.
No pensemos que Cristo es nuestro Salvador solamente porque hicimos una confesión de fe. No pensemos eso. Si esa confesión nos está respaldada por una vida sujeta al señorío de Cristo, porque la pudo haber hecho, ¿cierto? Yo la hice. Y sé que muchos de aquí también la hicieron, esa confesión. Pero si no está sujeta al señorío de Cristo, nunca fue verdadera, solo fue una ilusión, una farsa. El árbol se conoce por el fruto. Solo fue una farsa. ¿Somos perfectos nosotros? No. Todos pecamos, hermano. Pero si no estamos permaneciendo en Cristo, si hay evidencia, si no hay evidencia de una gracia transformadora, algo que transforme nuestra vida día, cada noche, del Espíritu Santo en la vida, si vienes a la iglesia los domingos, pero en la semana persevera en tu pecado, entonces tienes que evaluar seriamente lo que este texto te está hablando. Si somos solamente domingueros, ¿ya? Y en la semana, bien, gracias. Pero si tú preservas en tu pecado, tarde o temprano vas a abandonar la iglesia. Y el pecado te alcanza, hermano. La otra vez hablamos acerca de eso, ¿cierto? El pastor MacArthur tiene una frase muy buena acerca de eso, que dice que el hombre nunca sufre más o nunca es más doloroso cuando su pecado lo alcanza. Ahí siente verdaderamente el dolor del pecado. Cuando te alcanza tu pecado y vienen las consecuencias. Entonces el autor de Hebreo dice que el infierno te espera con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Cristo será vengado. Entonces no cerremos, hermanos, nuestro oído, no cerremos nuestro corazón a las amonestaciones que Dios nos está dando. Porque nos está amonestando, nos está diciendo, ¿cierto? Entonces no debemos cerrar nuestro corazón, sino que aceptar aquello que Dios nos está entregando el día de hoy. Creer en Cristo, creer todo lo que la Biblia dice acerca de Él, que Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, Él es nuestro pastor, es el que nos cuida, el que nos preserva. Y Él está exaltado, hermano. El Padre lo dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Dios quiere, hermano, que ninguno de los que estemos en este lugar el día de hoy nos convirtamos en un adversario de Cristo, porque sería triste que uno de nosotros, ¿cierto?, se convierta en un adversario de nuestro Dios. Entonces no pensemos en nuestro corazón de decir que a lo mejor estas amonestaciones no son para ustedes. Dios nos muestra, hermano, el pecado, Dios nos muestra la consecuencia del pecado, Él nos está mostrando qué es lo que va a pasar con aquellos que pisotean al Hijo. Por medio de la carta, ¿cierto?, del autor a los Hebreos, nos está mostrando aquello. Yo insisto, yo sé que la mayoría aquí en este lugar somos personas salvas, somos cristianos verdaderos, que estamos luchando cada día con nuestro pecado, estamos batallando cada día con nuestras debilidades, con todo lo que tenemos en nuestra vida, hermano, porque somos todos imperfectos. No hay ninguno perfecto acá. Pero debemos tener en cuenta lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Debemos salir entonces, hermano, de la comodidad. Como dije al principio, el Evangelio a veces cuesta, a veces es difícil, pero no, a veces sí, hay momentos, ¿cierto? Como en nuestra vida cristiana, momentos que estamos bien, que estamos mal, que pasamos momentos en el desierto, momentos en que creemos que Dios no está con nosotros, que Dios me abandonaste, Dios ¿dónde está? ¿Por qué me está pasando esto? Sabemos que no es así, que Él está ahí, que Él está trabajando con nosotros. Hay momentos también de felicidad, donde todo marcha bien y está bien. Pero en los momentos de felicidad, tanto de tristeza, siempre estamos ahí perseverando en la oración con el Señor y en la comunión con Él. Siempre se los comento, Pablo decía cuando estaba enfermo, rogué, clamé 3 veces y me dijo, no, bástate mi gracia, quédese ahí usted, ahí, yo lo tengo así a usted. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, está bien. Y lo comprendió porque dijo, entonces cuando soy débil, soy fuerte. Porque en la debilidad, ¿cierto? Siempre buscamos al Señor. En la tristeza, en la angustia. Es como algo que está en nosotros que nos lleva a eso. Pero cuando estamos felices, rara vez nos lleva, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Un ejemplo, ¿cierto? David danzaba en la presencia del Señor. ¿Y cómo danzaba él? Aparte de desnudo, ¿cierto? Porque se sacaba la ropa, no sé por qué. Y danzaba, saltaba, y estaba feliz. Y en su felicidad, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Eso es lo que hacía, hermano.
Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Si estamos felices, adorar a Dios. Si estamos tristes, como dice la palabra, haga oración, pero también alaba al Señor. La oración también es una alabanza a Dios. Entonces salgamos, hermano, de nuestra comodidad y decir, ¿cierto? A lo mejor en tu corazón, pero yo soy salvo, mi pastor me preserva. Sí, cierto, lo enseñamos. Somos salvos, Él nos preserva. Pero esta es la pregunta, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo sabes que Cristo te está preservando? ¿Cómo sabes eso tú, hermano? Si lo hemos visto, ¿cierto? Lo hemos enseñado. Y la respuesta es simple, hermano. A través de la sujeción nosotros demostramos que Cristo nos está preservando. A través de la sujeción y perseverante, ¿cierto? Sujeción perseverante del señorío de Cristo. Eso es lo que es. O sea, Cristo gobierna tu vida, palabras simples, Cristo te gobierna, Cristo gobierna tu vida en todo sentido. Lo sabes porque tu vida es diferente. Tu vida es diferente. Lo sabes porque vives para Él. Dios te manda a ocuparte con temor y temblor en tu salvación. A ocuparte ya no significa que vas a perder esa salvación por no ocuparte de ella. No importa qué profesas hoy, si mañana abandonas la iglesia, si mañana pecas voluntariamente en contra de Cristo, jamás encontrarás otro remedio, jamás encontrarás salvación. Eso es lo que le dice al apóstata. Entonces que Dios use esta horrenda verdad, hermano, para salvar a cada incrédulo también que pueda escuchar o que pueda alcanzar esta palabra. Hay un autor, hermano, de una alabanza, con esto ya termino, que se llama Horatio Spafford. Él escribió una canción que se llama Estoy bien. Y esa alabanza la escribió después que perdió a sus 4 hijas en un naufragio. Él escribió esta canción, un himno que es hermoso, con palabras bellas y con teología inclusive profunda, en una alabanza. ¿Y cuál fue el final de la vida de este autor? Años después comenzó una secta, se mudó a Jerusalén y terminó su vida predicando herejías. Así terminó. Entonces acá el pastor hacía esa pregunta. ¿Deberíamos seguir cantando ese himno entonces? Si lo hizo un hombre que hizo una alabanza, después hizo una secta y terminó predicando herejías a personas. Y el pastor mencionaba, decía, tenemos que seguir cantando este himno porque es un recordatorio constante de que tú puedes comenzar bien y tú puedes creer, tener buena teología y puedes escribir buena teología también y acabar en el infierno. Tan simple como es. Entonces nos exhorta y dice, termina bien la carrera. Termina bien la carrera. El que crea que esté firme. Por eso es importante, hermano, la comunión con el Señor. Siempre, la comunión con Él. No pensar, ¿cierto?, que porque se hizo una confesión un día, ya soy salvo. Pero ¿cómo vives? Y eso muestra mucho, hermano, de nuestra fe cristiana. Cómo nosotros vivimos. Cómo usted reacciona ante las situaciones de la vida. Cómo usted reacciona frente a la enfermedad, a la adversidad. Eso habla mucho de su salud espiritual, de cómo usted está espiritualmente. De cómo soy yo, ¿cierto?, como esposo. Yo podría preguntarle a mi esposa, a lo mejor me va a desnudar. Y decir, sí, usted hace esto, pero tiene cosas buenas también. Pero esas cosas son para corregirlas, ¿cierto? Para corregirlas en nuestras vidas. Y eso es lo importante. Porque yo como esposo tengo que ser un ejemplo para ella. Un esposo cristiano. Las esposas también tienen que ser ejemplo para el esposo. Entonces ahí vemos nosotros, esa es la base, hermano, ya. No piensen que estoy hablando de matrimonio, que me fui para los matrimonios. Esa es la base, la familia. El papá, la mamá, el hombre, la mujer, el matrimonio. Esa es la base. Y de esa base se forman los hijos. De esa base tú formas a tus hijos. Entonces por eso yo siempre les digo, hermano, y lo mismo. Hombre, haz tu trabajo, ama a tu esposa, ámala, respétala y trátala como vaso frágil. Y mujer, tú respeta al marido. La mujer dice, respete al marido. No le dice que lo ame, no le dice que lo trate como vaso frágil. Porque son dos construcciones diferentes, hermano. Entonces en ese punto, en ese concepto, nosotros vamos a lograr un matrimonio firme.
Y lo mejor, ¿cierto? Orar el uno por el otro siempre y exhortarnos cada día. Es lo mejor, hermano, es lo más sano, porque una persona, un día yo hablaba con el Reinaldo, le decía, ojo con los amigos, porque el amigo que te dice, el que te soba el lomo, el amiguito que te soba el lomo, y te dice, hombre, nomás compadre, dele nomás. Ese no es amigo. El amigo que te agarra del brazo y dice, no, pues está mal lo que está haciendo, no lo hagas. Sí, pero es que todos lo hacen, pero no porque todos lo hagan está bien. Entonces le hablaba acerca de eso, de la amistad, de que uno tiene que tener ojo con los amigos. Porque uno también fue cabro, ¿cierto? O sea, fue cabro. Y uno conoce, ¿cierto?, cuánto los amigos nos arrastran a hacer muchas cosas que no hay. Yo empecé a fumar por mi amigo. Todos fumaban, se veían bacanes fumando. Yo también quiero. Me dio la pálida muchas veces, vomité, me sentía mal. Pero seguí fumando, seguí haciendo. ¿Por qué? Por las amistades, hermano. Entonces debemos tener cuidado, ¿ya? Fundamentémonos, hermanos, en la palabra. Cambiemos nuestra idea del día domingo, de a qué venimos a la iglesia y adoremos al Señor. Eso es lo importante. Oramos, damos gracias. Te damos gracias, Padre. Tu palabra siempre son ríos de agua viva. Tu palabra son siempre, Padre, esos ríos que van a alimentar nuestra raíz para que suba la salvia a nuestras ramas, a nuestras hojas y ser árboles frondosos, árboles que den fruto. Y ese fruto lo pueda disfrutar en primer lugar nuestra esposa, el esposo, los hijos, la familia. Que así podamos bendecir, glorificar tu nombre cada día, Señor, por medio de nuestras obras, por medio de lo que yo reflejo, Señor, por medio de lo que la gente ve en mí, que yo pueda, Padre, glorificarte a ti. Que no sea algo para que ser visto, sino algo que me dé temor, Señor, y que me vean a mí y vean a Cristo, te vean a ti, Señor. Vean los cambios y cuán grandes cosas has hecho tú en cada uno de nosotros. Ese es el punto, que te glorifique. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Y yo sé que tú nos estás preservando cada día, Señor. Cada día, porque la carne, Padre, la carne siempre nos va a traicionar. La carne siempre nos va a querer dejar en casa, calentitos, abrigados, cómodos, en vez de salir, Señor, afuera. Por eso te damos gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Ayúdalos cada día. Todos nosotros, Señor, tenemos nuestras luchas, nuestras batallas cada día. Tenemos nuestras debilidades. Tenemos cosas que cambiar en nosotros, Señor. Pero si no estamos junto a ti, si no estamos junto a tu palabra, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque esto no es con mis fuerzas, sino que es con tu poder, Señor. Solo tú nos puedes cambiar. Solo tú nos puedes ayudar, Padre. Solo tú puedes bendecir nuestras vidas. Bendice a Verónica allá en Paredones, Señor, mi suegra. Ayúdala cada día, acompáñala, Padre, con ángeles alrededor de su hogar, para que la cuiden, para que la guarden. Y ayúdala también cada día y que ella tenga la certeza de que tú estás cada día con ella, que ella no está sola, Señor. Que no se sienta sola porque tú estás con ella allá, Señor, acompañándola y cuidándola, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones, por todo lo que nos has entregado hasta el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.